Nada sucede por casualidad. Y obviamente la iglesia instituida por el Señor es feo el término, pero lo considero conveniente para este contexto. Se convierte en cómplice, obviamente, de su Señor, de su Padre. Y de tal manera ha organizado esta meditación de las 7 palabras, colocando de una manera consecuente frente a la primera que nos hablaba acerca del perdón, esta hermosísima segunda palabra que también recoge el evangelista San Lucas. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Para poder entender la magnitud y la riqueza de esta palabra, es fundamental no perder de vista el contexto que envuelve el desarrollo de la misma palabra. Y para eso, quiero invitarlos a que no nos quedemos únicamente mirando el acontecimiento del crucificado Cristo. A su lado, un ladrón, a su otro lado, otro ladrón. Porque si nos quedamos viendo a los tres en la cruz, podríamos perder de vista la riqueza de la totalidad de esta segunda palabra. Por eso, quiero invitarnos, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, en la siguiente realidad. 2 hombres malos, 2 ladrones, salen a vivir el mismo suplicio de Jesús. Hasta ese momento, y para mi pueblo enardecido por ver a ese agitador como lo veían a Jesús, ver el pueblo enardecido a 3 hombres que iban a ser llevados al mismo suplicio sin tener la más mínima diferencia, podríamos centrarnos en lo siguiente: los 3 merecían la muerte. 2 de ellos con causa justa, uno de ellos por ofrecimiento propio, fruto del amor. Los 3 salen llevando el signo del suplicio, la cruz. Viene el momento propio de la crucifixión. Quizás, con menos rigor, fueron crucificados estas heridas, como la tradición los ha venido llamando. Pero con mucha más rabia, como lo mencionaba en la primera palabra, fue experimentado el suplicio del Señor al momento de ser crucificado. Los 3 entonces estaban en el mismo acontecimiento, soportando uno más que los otros 2 el mismo dolor, y los 3 sabían que iban a terminar de la misma manera, muertos. Sin embargo, algo muy curioso sucede. Mientras los 3 vivían el mismo suplicio, uno de ellos, de una manera egoísta, de una manera desesperada, de una manera en la cual creo que algunos de nosotros nos hemos visto imbuidos por los problemas del mundo y las situaciones, quizás bravo con el mismo Dios, si es que él conocía de Dios, alegando con todo el mundo y peleando con todo el mundo, como quizás nos puede suceder a algunos de nosotros. Lanza consideraciones también, uniéndose al resto que estaba ejecutando el momento de la crucifixión, hasta tal punto que lo ven. Si usted también es el Hijo de Dios, ¿por qué no se baja y nos baja también a nosotros? Dudaba de la persona
que estaba viviendo el mismo sufrimiento que él. Sin embargo, no sabemos bajo qué circunstancia, bajo qué palabra, bajo qué gesto su compañero de suplicio lo recrimina y lo reprende. Irónicamente, parece ser que sale él a defender a quien lo podía salvar y reprende a su compañero. Ni siquiera es tú que estás viviendo el mismo suplicio que yo, ni siquiera es tú temes a Dios. Parece ser que lo que hubiese movido el corazón de Dimas en ese último instante lo transformó radicalmente, puesto que pudo ver en su compañero de suplicio al mismo Dios. Y siendo consciente de esa realidad, mis queridos hermanos y hermanas, no desaprovechan la oportunidad de alcanzar lo que quizás en otro tiempo y bajo otros contextos quizás pudo haber escuchado del labio de Jesús, un llamado a la conversión. Necesitó llegar hasta el último momento para darse cuenta de la persona que quizás hubiese escuchado antes, pero que en ese momento tenía a su lado, la persona de Jesús. Y le hace una hermosísima petición, la cual quizás algunos de nosotros todavía no hemos asimilado y mucho menos la hemos pedido. Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Es una petición muy disimulada, puesto que no le pide en primera instancia estar con él de una vez en el reino, sino que es sabiendo que él iba a ir al reino, que desde el reino se acordara de él. Yo creo que Dimas no dimensionó lo que le estaba pidiendo al Señor, y obviamente no dimensionó en absoluto la hermosísima respuesta que salió de su compañero de partida. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando la humildad del corazón humano reconoce la presencia de Dios le da mucho más de lo que le pide. Y es algo que algunos de nosotros todavía no hemos entendido. Cuando tú te acercas con humildad al Señor, reconociendo lo poco, lo pequeño e incluso lo pecador que eres, Dios te da a ti mucho más de lo que tú le pides. El ladrón le pidió sencillamente que se acordara, y por regalo mereció estar en el reino, y fue mucho más allá, porque no solamente le permitió estar en el reino como en un lugar cualquiera, le permitió estar en el reino con él, con él. Y es algo que quizás algunos de nosotros, reitero, todavía no asimilamos. Muchas veces hemos meditado sobre esa realidad, muchas veces hemos meditado sobre esa segunda palabra, pero todavía no nos hemos dado cuenta que si nosotros somos humildes ante los ojos del Señor y desde nuestra humildad le pedimos, podemos gozar mucho más, de muchas más bendiciones, como lo gozó Dios. Ese estar conmigo, no solamente reitero, denota estar en un lugar, sino que denota estar cerca de su presencia. Cerca de su presencia. Y por ello, hoy, a la luz de esta palabra, podemos tener una certeza. Dios está en el cielo, y si está en el cielo, es Dios. Es Dios. Por eso decía que la iglesia se compagina tanto, que organiza estas hermosísimas palabras de una manera consecuente, de la primera que meditamos y esa segunda, que tiene como punto de dominación
la humildad y que tiene como punto denominador el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. De Dimas podemos tener esa certeza, mas del otro no sabemos. Sin embargo, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, hay una certeza también. ¿Y por qué lo digo? Porque es una certeza, porque es una advertencia de Dios, que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se convierta en viva. Así como le pasó a Dimas, desafortunadamente no le pasó a Mesías. Su silencio y quizás su mismo orgullo, volvemos a retomar esta palabra, impidió a este hombre, que tenía también a su lado al Salvador, gozar de los mismos privilegios de su compañero de servicio. Pero casi que lo más doloroso en ese contexto, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, conocedores del amor y la misericordia de Dios, como lo mencionaba hace un momento, me atrevo a afirmar que en los labios de Jesús se quedaron congeladas para siempre las mismas palabras que dirigió a Dimas, se quedaron congeladas para siempre hacia su otro compañero. ¿Todo por qué? Porque no le pidió esa gracia. ¿Todo por qué? Porque no fue humilde. ¿Todo por qué? Porque quiso ser soberbio. ¿Todo por qué? Sencillamente porque no reconoció a Dios. Por lo tanto, en esta segunda palabra, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, podemos sacar una conclusión muy práctica y muy acertada. La misericordia del Señor, que quiere nuestra conversión, que busca nuestra conversión, que quiere nuestra salvación, que no quiere que muramos siendo pecadores, sino santos, o por lo menos en la lucha de conversión. Esa misericordia de Dios es para todo el mundo, excepto para quienes no la